Tenemos aproximadamente 850.000 trabajadores por cuenta propia en el país. Muchos se encuentran en las cercanías de los mercados y dentro de los mercados. La Rubén Darío siempre fue un ícono de los puestos de trabajadores por cuenta propia y hay mucha preocupación por muchos, pero yo creo que es de felicitar al alcalde Durán, que realmente es primera vez, bueno, no, es segunda vez, porque el presidente Bukele cuando era alcalde también lo hizo de una manera pacífica y hablada y ordenada, donde a través de asesoría y diálogo han podido movilizar a estos puestos hacia el mercado Hula Hula. Ahora, en el Hula Hula hay alrededor de unos 1.000 puestos. Hay, perdón, sí, alrededor de unos 900 puestos, perdón. Hay unos 900 vendedores que están trasladándose para allá y van a quedar unos pocos que CONAMIPE está trabajando con los grupos de líderes de ellos para ya ir pensando en alternativas y una manera donde ellos pueden seguir su trabajo sin tener que estar en la calle. Pero el punto es que estos son nuestros mejores mercadólogos. Y creo que el equipo de Mario es probablemente uno de los primeros en reconocer que esto no se hace con palos como se hacía antes con otros alcaldes. Esto se hace reconociendo que si el cliente se para en el bus, se baja del bus aquí, camina para allá y agarra el bus allá, entonces el cliente quiere comprar convenientemente. Entonces se posicionan donde hay conveniencia para el cliente. Por supuesto, y además, o sea, los planes, y ya están publicados los planes de la alcaldía en relación al ordenamiento del centro, incluye también reordenamiento de las rutas para que, y así el cliente se va para donde los lugares de compra están. Y así vamos liberando la zona central para poder ya irla remodelando y regresando a donde debería estar. O sea, hay un cambio. Exacto, y pasa por no ver al sector informal como un problema, sino que reconocer que ellos son empresarios que están buscando la dignidad de sus negocios, pero están con mayor vulnerabilidad. Entonces hay que ayudarles, hay que empoderarlos para que ellos salgan de esa vulnerabilidad y logren invertir en sus negocios para formalizarlos. La voluntad está para salir de ahí. Ellos no escogen trabajar en la calle, lo tienen que hacer porque son negocios de necesidad. Aquí no tenemos una infraestructura para desempleo. Entonces, si tú sales de tu empleo el viernes, el lunes en la mañana estás vendiendo lo que podés para poder comer. Entonces, eso es exactamente lo que está sucediendo con el sector informal. Ahí comienzan los empresarios, trabajadores por cuenta propia. Pero hay muchos que lo que quieren es salir de ahí y comenzar a crecer sus negocios. Entonces, hay que ayudarles a irlo desarrollando y eso significa inclusión financiera, eso significa educación, desarrollo empresarial, eso significa encadenamientos comerciales y productivos. Interesantemente, el tema que vamos a platicar hoy, que es la política regional MIPYME, es exactamente esos bastiones para poder ayudarle a toda la micro, pequeña y mediana empresa en la región. Ok, mira, voy a hacer. Totalmente, el sector de trabajadores por cuenta propia es uno de los sectores clientes de CONAMIPE. Son el mayor sector de empresarios del país, son 850.000. Por lo tanto, es el target que queremos comenzar a sacar de la subsistencia y moverlos hacia la acumulación. Y ahora en este cuarto plan. Totalmente, están entrando a un lugar donde tienen un puesto de trabajo, tienen un lugar donde mantener segura su mercadería, tienen un lugar donde pueden presentar mejor su mercadería. Algunos se quejan de que es un poco más reducido el espacio, pero yo creo que si ellos se abocan a CONAMIPE y los servicios de merchandising y cómo presentar su producto, van a ver que lo van a poder presentar de una manera más efectiva y lograr mejores ventas. Pero también es importante reconocer que la vulnerabilidad que tenían en la calle, los incendios, los problemas de electricidad, viene la lluvia, todo eso les causaba pérdidas, sin hablar también de la vulnerabilidad hacia las extorsiones de los pandilleros. Entonces ahora este cambio coincidiendo con las medidas de control territorial que se están tomando y el régimen de excepción, lo que estamos viendo es que le está quitando la fuente de ingresos a los pandilleros también. Ahora, eso debería de ahorita ser un parteaguas para estos
trabajadores por cuenta propia. Cuando entren al Hula Hula, ese es el momento de protegerlos, señor alcalde. Este es un aviso, una advertencia. Es el momento de protegerlos de que entren las pandillas a extorsionarlos otra vez, porque usted los tiene en un mercado donde usted los puede proteger mejor. Entonces yo creo que esto es sumamente importante reconocer que es una oportunidad de eliminarles una vulnerabilidad que tienen. Como tú dices, Albert, Y el jefe de mercados tiene esa oportunidad ahorita de realmente establecer esa manera de prevenirlos, porque llega la pandilla, los extorsiona y de ahí al ratito viene otro de la pandilla y les ofrece un préstamo porque saben que no van a salir de la deuda. Entonces una de las cosas que se vuelve es ya la oportunidad de lavar dinero de la pandilla. Aquí tenemos la oportunidad de cortarle esas piernas de un solo porque ya no tienen la habilidad de cobrar ni de lavar. Y eso es sumamente importante porque si le quitas el oxígeno a un fuego, se apaga la llama. Y eso es lo que deberíamos de estar formalizando ya de parte de todo el país, no solo el gobierno central con el tema de control territorial y el régimen de excepción, sino que también la alcaldía, que es el control municipal, el gobierno municipal, y protegiendo a estos trabajadores por cuenta propia. Sí, les recuerdo a todos que aquí en El Salvador tenemos CONAMIPE, que coordina y ejecuta todo lo que es relacionado con la micro y pequeña empresa. En otros países de SICA también tenemos un equivalente de CONAMIPE. Y en SICA está SEMPROMIPE, que es el articulador de todos los CONAMIPES, digamos, de todo el país. Perdón, de toda la región. Entonces, una de las cosas, como presidente de CONAMIPE, a mí me toca representar a El Salvador en el Consejo de Ministros de SEMPROMIPE. Y una de las cosas que comenzamos a platicar hace un par de años era la necesidad de tener una política a largo plazo, porque todos coincidimos en que en la pirámide empresarial que todos tenemos, todos los países, la gran mayoría, en El Salvador es el 98%, son micros y pequeñas empresas. Entonces, SEMPROMIPE se enfoca en la MIPYME, que incluye las medianas, y se estableció un acuerdo entre todos los ministros consejeros que se iba a desarrollar una estrategia, una política pública de largo plazo que nos lleva hasta el 2050 en cómo ir desarrollando la micro, pequeña y mediana empresa como el protagonista hacia la integración de Centroamérica. Nosotros no estamos hablando de integración política, estamos hablando de integración económica, que es esa unión que el presidente Bukele ha lanzado desde que estuvo en su campaña, la necesidad de realmente integrar la economía de los países de SICA. Si te pones a pensar, si estamos unidos, somos la cuarta fuerza económica de Latinoamérica. Y si seguimos unidos, somos la octava del mundo. Entonces, comencemos a pensar el respeto y las oportunidades que estarían abiertas para El Salvador. Un pulgarcito, que si está solo, son bien poquitas, pero si es parte de esa Unión Centroamericana, se vuelve la octava fuerza mundial. Entonces, la habilidad de competir. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Representativos? Ponte a pensar, si ahorita el 85% de nuestra canasta básica en El Salvador es importada, si somos parte de una Unión Centroamericana, ahorita si tú le preguntas a los tres ministros de Agricultura, El Salvador, Honduras y Guatemala te están preguntando dónde pueden vender su excedente. El Salvador te está preguntando a dónde puede ir a comprar. Entonces, imagínate la sinergia que hay, solo hablando de la canasta básica. Y eso nos permite también comenzar a ver sinergias en un montón de otras. Y ese intercambio entre los países es algo que logra que se forme la unión económica. Entonces, el plan que es... Unión económica, lo dije, no es político. Una de las ventajas de una organización como CONAMIPE es que no es político. Exactamente. Y eso es algo que primero es porque yo quiero estar en CONAMIPE, porque es algo técnico, pero también SEMPROMIPE ha tomado ese rol protagonista en decir, necesitamos un plan de largo plazo para desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa en la región. Y eso necesita un plan que no va a ser tocado por la política partidaria.
o política ideológica. Entonces, esta política regional MIPYME habla de 4 ejes puntuales. Son 8, pero yo lo resumo en 4. Primero, la inclusión financiera. Todos tenemos el problema, toda la región sufre del mismo problema, falta de inclusión financiera para los más chiquitos. Y aquí lo hemos hablado en tu programa ya muchas veces y lo estamos viendo por todos lados. Entonces, ese es uno de los ejes más fuertes. El otro eje bien fuerte es que por ser negocios o emprendimientos de necesidad, la gente que los emprende no tiene todas las habilidades y conocimientos de empresariales que necesita. Entonces, el otro paso es desarrollo empresarial. Y ese es el otro eje fundamental. Desarrollo empresarial para ayudarles a manejar mejor sus negocios, a profesionalizarse, a industrializarse y obviamente a poder crecer y crear utilidades fuertes, riqueza. Y el tercer eje es ese de intercambio comercial entre los países, que El Salvador le ve. Bueno, te doy un ejemplo. Ayer estaba reunido con el Consejo de Ministros y el viceministro de MIPES de República Dominicana dice, pero es que yo no entiendo, Dominicana le compra todo su café a Vietnam. Debería estarlo comprando en Centroamérica. Y con varios países de Centroamérica teniendo fortaleza en la calidad del café, imagínate la oportunidad que hay. Entonces, ahí está un ejemplo típico de que si trabajamos juntos logramos más. Y ese es el tercer eje, el de intercambio comercial entre los países, pero en particular micro y pequeña y mediana empresa. Y el último eje es el de homologar el desarrollo tecnológico y, digamos, digitalización de los mercados en la región. Digitalización. En la mayoría de nuestros países, el 88%, en El Salvador el 88% de las transacciones son en efectivo. Bueno, y es que permite eso. Exacto. Entonces, si tú simplificas el traspaso de información, el traspaso de dinero, el traspaso de transacciones, tú estás simplificando los trámites principales que tenés que hacer para ese intercambio comercial. La otra cosa es homologar estándares, por ejemplo. Si yo te doy un ejemplo, el calzado, en términos de la calidad de la suela, aquí el estándar salvadoreño te pide un nivel que es 3 veces mayor en calidad que el estándar que la mayoría de Centroamérica usa. La pregunta ¿es necesario ese estándar 3 veces más? ¿O deberíamos estar produciendo a estándares más de mercado? Y así lo comenzamos a homologar. Si tú le preguntas a un zapatero o una empresa de calzado, ¿por qué no es competitivo usted en Centroamérica? Y me dice, porque yo produzco a un estándar mayor de suela y eso significa que mi zapato es más caro. Y el comprador no compra en base al estándar de suela. Entonces, inmediatamente estamos necesitando homologar mucho de eso. Es un sueño Mira, ya nos estamos integrando. morazánico, perdón. Pero ya nos estamos integrando, Neto. Centroamérica es nuestra zona de exportación más grande de El Salvador. Entonces, eso ya está pasando. ¿Cómo prefieres que suceda? ¿De manera ordenada o al azar? Y yo creo que aquí es donde tenemos que tomar carta en el asunto y decir, vaya, aprovechemos la ola, pero surfiémosla de tal manera que nosotros la controlamos. Y eso significa que los países de SICA nos hemos reunido para decir, aprovechemos esta ola y realmente surfiémosla correctamente para ayudarle a la micro, pequeña y mediana empresa a ser el verdadero protagonista de la integración, que es lo que debería de ser. El presidente Bukele ha tenido esta visión desde hace mucho tiempo, nos la propuso en el Plan Cucatlán y eso es parte de la misión del gobierno de El Salvador, es movernos hacia esa integración en los diferentes ámbitos que nos competen. Y obviamente la clave de la integración económica es porque obviamente hay necesidad de estabilizar nuestra economía y quitarle sus vulnerabilidades si queda sola la economía. Ahorita que tenemos esta situación de falta de liquidez, es un símil, es que le está bajando el nivel de agua
al barco y se están viendo, exponiendo más las piedras. Y lo que estamos viendo es que ese nivel de liquidez, a medida que va bajando, nos demuestra que la inclusión financiera, la desigualdad y la falta de oportunidades de solidificación de la micro y pequeña y mediana empresa son las tres áreas que hay que trabajar para establecer un nivel de liquidez mucho más satisfactorio. Mira, cuéntame un poco. No, FECAMIPE es el fideicomiso que tenemos en el banco hipotecario. SEMPROMIPE. Sector que tú representas. Mencioné que uno de los primeros ejes de la política regional MIPYME era la inclusión financiera. Y eso significa que tenemos que hacerle llegar la inclusión al mundo de las finanzas a más de los micros y pequeños del país. En el caso del presidente Bukele está mucho más adelantado a eso por el lanzamiento del archivo Wallet y la legalización de Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora, lo interesante es que si en 157 años de banca solo lograron bancarizar con al menos un producto al 29% de la población, en los primeros 4 meses del Bitcoin, que creo que terminó en marzo, febrero, lograron digitalizar con el uso del Chivo Wallet más de 400 millones de usuarios salvadoreños, porque solo salvadoreños pueden tener la Chivo Wallet. Interesantemente, la gente dice, sí, pero es porque querían cobrar sus $30. No, señor, no es cierto. Esos 4 millones de usuarios están haciendo diariamente más de 330,000 transacciones. Eso no es el chivo, los $30. Esos son compra y venta, traslado de dinero, etcétera. Y eso, el promedio es de entre 27 y $28, lo cual significa que cada transacción coincide con el promedio de compra en línea en Internet, el promedio de valor. Eso significa que la gente ya está comprando y vendiendo con la Chivo Wallet. Pero la gente, y el FMI fue un ejemplo. Yo estuve defendiendo la evaluación del artículo 4 el año pasado, y cuando me tocó hablar con el FMI, me di cuenta que ellos no entendían la diferencia entre el Chivo Wallet y el Bitcoin. Entonces, toda su preocupación era sobre el Bitcoin, que porque subía y bajaba de valor y que eso era peligroso. Y yo le dije, pero mire, hay un botoncito que dice solo trabajar en dólares, que lo protege al usuario de cualquier volatilidad. Dice automáticamente trasladar a dólares. Eso te protege inmediatamente de cualquier volatilidad y es como dejarlo en el closet, cerrarlo y eso ya no te va a molestar. Pero cuando entendieron eso, se dieron cuenta que con la Chivo Wallet tú puedes trasladar dólar de una billetera a otra a 0 comisión. Lo cual significa que es un reemplazo 100% del efectivo que tanto nos causa problemas. Y eso significa que en 4 meses se lograron 4 millones, que es casi la mitad de la población. Entonces tenemos la habilidad y eso va creciendo. Estoy seguro que si yo hiciera la medición ahorita, probablemente andamos por los 4,5 millones y transacciones mayores de las 330,000 diarias. Pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Recuérdate que los cambios que el presidente Bukele viene a hacer son una transformación del país. Eso toma tiempo y tenemos que ir a la velocidad del más lento, ¿verdad?, en aceptar los cambios. Y ahí vamos poco a poco. Yo te puedo decir mi experiencia personal, de toda la gente que cuando yo comencé hablando con ellos estaban en contra del archivo Wallet y Bitcoin, luego de explicarles cómo funciona, el 100% abrió un wallet y lo está usando. ¿Por qué? Porque mucho de la resistencia es el desconocimiento de cómo funciona. Eso nos pasa. El momento que abrimos la mente y comenzamos a explorar el Chivo Wallet y a entender cómo lo podemos aprovechar, de repente nos damos cuenta que esta realmente es la puerta que nos lleva a otra dimensión. Nos da la habilidad de comenzar a transformar el país, aunque la banca no nos quiera apoyar. La banca privada todavía tiene problemas en su evolución. No, pero
No, tiene problemas en su evolución, porque ellos son un intermediario. Pero has trabajado. Pero esa es la banca estatal, porque responden a una línea del gobierno. La banca privada le cuesta entenderlo. Y yo creo que aquí es donde el país le está dando un ejemplo a la banca privada, cómo puede evolucionar de una manera segura. Igual el FECAMIPE que manejamos con el fideicomiso que manejamos con el banco hipotecario. Aún el mismo banco hipotecario está aprendiendo una nueva manera de evaluar riesgo. Llevamos solo 4 meses de estar usándolo. Totalmente. Celina es una gran socia nuestra porque están preparados a arriesgarse para demostrar que sí se puede. Y en este caso, lo que estamos haciendo es un cambio total. Mira, para calificar para un préstamo de FECAMIPE tenés que haber sido rechazado por la banca. Rechazado por la banca, sí. Alguien te tiene que haber dicho, no, a vos no te voy a prestar. ¿Por qué? Porque estás en DICOM, porque estás en esto, estás en otro, o estás sobreendeudado. FECAMIPE quiere ese tipo de gente para demostrarle a la banca privada que evaluando el proyecto y no la persona y asignándole al proyecto un experto que lo puede ayudar, estás invirtiendo en garantizar el crecimiento económico, pero si no tocas ese grupo, si no tocas a los excluidos financieramente, la banca, son 9 bancos internacionales aquí en El Salvador, y sin contar los estatales, y 2 salvadoreños, entre ellos solo atienden a menos de 30,000 clientes. Ese es el mercado. Cuando hay 1.1 millones de empresarios en el país. O sea, esto es no ver más allá de la nariz, si no comienzas a cambiar tu manera de operar. Rompimos récord en exportación el año pasado. ¿Qué fue lo distinto? Hubieron 200 nuevas empresas exportadoras, la mayoría pequeñas. El que ganó el premio de exportador del año pasado, una pequeña empresa, lo reconocido por Coexport. Son los protagonistas, apoyémoslos, empoderémoslos.